del ciclo antepasado, no del último, sino del anterior. Entonces yo iba desarrollando así como estoy desarrollando las clases, y yo algunas cosas lo tengo en Word y otras cosas lo hago a mano, ¿no? Entonces y yo les pedí a esos alumnos que si creían conveniente me podían apoyar para los alumnos que vengan después, para no tener esa presentación mal hecha, ¿no? Porque yo no manejo estas herramientas. Yo todo lo mandaba a hacer, el tipeo, todo lo mandaba a hacer, pero ahora es un poco difícil. Entonces ellos me colaboraron gentilmente, ¿no? Y me prepararon varios PPT de diferentes capítulos. Y entonces, inclusive yo les decía, ustedes pueden tomar temas de la segunda parte. Entonces yo voy a cada alumno, le mando el material y de acuerdo a cómo él quede comienza a hacer la presentación, ¿no? Y si es de esta parte que está acá, pueden hacer de acuerdo a como yo he hecho mi clase, y entonces eso lo van preparando. De todas maneras, yo les voy a enviar todo lo que tengo que me enviaron esos muchachos, y ustedes pueden alimentar inclusive esos PPT, ¿no? De tal manera que ya vengo a mi clase hoy día de, por ejemplo, teorema fundamental de cálculo, y ya tengo mis PPT todo, y ya no pierdo tiempo haciendo nuevamente el trabajo a mano y todo eso, ¿no? Y lógicamente siempre voy alimentando con más problemas. Entonces ahí tendrían problemas propuestos, problemas resueltos, ¿no? Y así también un compendio de exámenes parciales, un compendio de prácticas con sus soluciones, ¿ya? Entonces yo decía que eso va a ser una bonificación para la cuarta práctica calificada, ¿no? Y una más pequeña bonificación en el examen final, porque ustedes saben que el examen tiene más peso que la práctica, ¿no? Se dan las prácticas y se divide entre 3, esa es la nota. Entonces, el puntaje que se puede dar bonificación en una práctica, por ejemplo, si lo bonifico con 3 puntos, entonces no puede ser 3 puntos en un examen, ¿no? Podría ser 1 punto, dependiendo, ¿no? Por el trabajo que hagan, todas esas cosas. Entonces, ustedes me pueden, tienen el sílabus, y ya pueden hacer entre ustedes una relación de alumnos que va a colaborar, y escoge un tema determinado del sílabus. Y entonces yo ya tengo esa relación de alumnos, e individualmente le voy alimentando de material de los temas que cree conveniente que va a desarrollar, ¿no? Y es para que no se repitan los trabajos, ¿no? Porque hay bastantes. Entonces, más o menos, fíjense que cada uno escogería más o menos el tema de una clase prácticamente, ¿no? Y entonces yo le voy alimentando con material correspondiente a eso. Como voy a repetir, puede ser desde el comienzo, y pueden ustedes proyectarse para la segunda parte del curso. Yo les voy dando el material. Eso sería, no sé si tienen alguna otra duda. Profesor, y o sea, mientras dependiendo de en qué tema vayamos, ya debemos ir mandando ya la diapositiva, ¿no? Sí, o sea, si alguien puede avanzar conforme al ritmo que yo voy a avanzar para las siguientes clases, entonces sería magnífico, ¿no? Pero si no es así, no hay problema, pueden ir avanzando a su ritmo y tener el trabajo para esa época de antes, o en la semana que sea la cuarta práctica, ahí enviar el trabajo final. Pero, por ejemplo, yo les voy a mandar esta semana el capítulo que vamos a tocar las siguientes clases, que son logaritmos y exponenciales, ¿no? Todo el capítulo 2. Parte de eso, un 50%, ya lo tengo digitado en látex, ¿ya? No está corregido, me han mandado la corrección, pero todavía no me lo reenvía, pero falta la parte de logaritmos y exponenciales, que lo tengo en Word. Entonces también pueden tocar eso, ¿no? Entonces una clase puede ser funciones logarítmicas, otra clase exponenciales, otra clase hiperbólicas, otra clase hiperbólicas inversas, y así. Entonces ustedes pueden escoger cualquier parte del sílabus, y yo le voy a ir alimentando con material. Prácticamente, ya sea en Word o a mano, tengo el 100% del contenido del curso. Entonces, por eso le digo, pueden escoger cualquier parte del curso, ¿no? Cualquier parte del curso.
Y si lo presentan, digamos, antes del parcial, tendrán su bonificación en la nota del parcial, ¿no? Eso podría ser. ¿Ya? Entonces, si ustedes se organizan, el ciclo antepasado hicieron ahí una relación y cada alumno puso, ya yo voy a hacer tal tema, yo voy a hacer tal tema, tal tema. Y yo le iba proporcionando el material de cada tema, ¿no? Para que vayan avanzando con la debida anticipación. Eso sería más o menos mi pedido, ¿no? De esa manera, usted ya, no ustedes, quizás una parte del trabajo que hagan a futuro lo tendrán en este ciclo, pero los que van a ser beneficiados van a ser los alumnos que vienen después. También les voy a pedir a mis alumnos que han sido el ciclo pasado de ecuaciones, que me hagan los trabajos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Con ese grupo es el que empecé yo a hacer los PPT que van a ver. Y esos alumnos, también yo hice una gestión con el decano y hice una capacitación para que los alumnos puedan aprender el látex, que es un lenguaje muy, digamos, es como, digamos, el procesador universal para las ingenierías, ¿no? Que quiere hacer tesis, una tesina, trabajo de investigación, se pide que sea en látex, ¿no? Que es un lenguaje programado. En la Facultad de Ciencias le dan como curso. Acá en la facultad no se da como curso, ¿no? Por eso que todos los de ciencias manejan muy bien. Y por eso que se hagan hacer artículos de investigación, todo porque ya tienen los formatos. Entonces, a los alumnos que fueron el ciclo pasado, mis alumnos de ecuaciones, promoví entonces una capacitación en látex, como agradecimiento del trabajo que me han hecho, ¿no? Entonces, también yo a futuro, cuando estén de vacaciones, puedo promover que se haga esa capacitación, ¿no? Y entonces, guardo muy buena relación con ese grupo de alumnos y le voy a pedir también que me hagan los PPT de ecuaciones diferenciales, ¿no? Yo estoy seguro que sí van a apoyarme en ese sentido. Vamos a empezar entonces la clase, ¿eh? Si no hay otro comentario. Profesor, antes del parcial nos podemos reunir en grupo. Sí, sí, puede ser este fin de semana, así ir armando los grupos. Y es con respecto a los temas del curso, ¿no? Sí, del curso. Y ahí también pueden alimentar ustedes historias, ¿no? Por ejemplo, en los materiales que les voy a mandar, por ejemplo, hay un tema que vamos a ver después del parcial que se llama integrales binomias. En mi folleto tengo resuelto más o menos 16 problemas de binomios. Tengo la justificación teórica y entonces eso lo hizo un alumno, lo pasó a PPT y entonces buscó, por ejemplo, uno de los matemáticos que trabajó ahí, es Chebyshev, un matemático ruso. Y me parece que buscó la biografía de Chebyshev, ¿no? Y así otros pusieron tener. Por ejemplo, ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el segundo teorema lo hizo el matemático inglés Barrow, ¿no? Entonces, ahí pueden aportar, aparte de qué cosa estamos trabajando, con, digamos, quién hizo ese trabajo. Y si tienen alguna aplicación para las carreras de ingeniería o con fines matemáticos, también lo pueden presentar, ¿no? Entonces, ya de acuerdo al trabajo que hagan, va a ir la ponderación del puntaje, ¿no? Eso sería. Profesor, tenemos que hacerlo en grupo, o sea, la diapositiva la tengo que repartir. Como dicen, están chancando Sí. acá al lado de mi casa que están haciendo Profesor, reparación. disculpe, ¿y los grupos de cuántas personas como máximo pueden ser? Máximo 2, porque normalmente el anterior trabajaron individualmente, ¿no? Individualmente. Máximo sería 2, porque no se olviden, es trabajo para cada clase. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a continuar el teorema fundamental de cálculo y el segundo teorema. Entonces podría ser solamente para un alumno, digamos, ¿no?
porque acá son Es en menos PPT, de... profesor, ¿no? Sí, en PPT. Y yo les voy a mandar a ver, un ratito esperen, voy a buscar y se lo envío para que vean, ¿ya? Yo pensé que le había enviado a usted. No estoy, creo, enlazado con usted, pero se lo envío ahorita al delegado, ¿ya? Un ratito, por favor. Ah, sí, cálculo integrales, ¿no? Sí, le he mandado uno, fíjense, le he mandado uno que dice integral de sumatoria. Integral definida como límite de una sumatoria. Entonces, ahí, por ejemplo, esas diapositivas, creo que son, no sale acá, el número de diapositivas no sale. Ah, le he mandado uno solo, ¿ya? Ahorita le envío otro, ¿ya? Pero deme un par de minutos. Voy a enviarle todo lo que tengo y entonces ustedes van a ver que hay de capítulos posteriores, que vamos a hacer después parcial también. A ver, acabo de enviarles 6 diapositivas. Traten de ver si les llegó. Sí llegó, profesor. Sí, le había mandado a ustedes uno, entonces yo pensé que le había mandado más diapositivas. Ahí están esas diapositivas y algunas otras que están por ahí, lo hicieron esos alumnos del ciclo antepasado, ¿no? Son los alumnos que ahorita están en el consejo de facultad, también algunos de ellos. Bueno, esos trabajos se me ocurrió hacerlo pasado el parcial, ¿ya? Ojo, pasado el parcial. Entonces ya ellos en ese avance comenzaron a hacer esos trabajos. Les diré que ya algunos no tomaron en cuenta eso porque estaban muy bien en sus 2 primeras prácticas y habían salido bien en el parcial. Y entonces ya creyeron conveniente no colaborar, ¿no? Pero el asunto no es tanto también por las notas, sino que es el apoyo que ustedes están brindando a sus futuros compañeros que vengan posteriormente, ¿no? Esa es la idea. Y todo esto que hagan va a quedar para la facultad, ¿no? De esa manera hay un trabajo que puede ir siendo mejorado continuamente, ¿no? De eso se trata. Ya, vamos a empezar entonces la clase. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. No sé si habíamos visto este problema. Encontrar la derivada de f suponiendo que fx es la integral de menos x cuadrado a x cuadrado de raíz de 1 más t cuadrado. ¿Vimos eso al final de la clase pasada? Sí, profesor. Creo que nos quedamos en la cita. Ya. Entonces voy a recordar esto, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a ver funciones trascendentes. Y dentro de eso vamos a ver integrales como, digamos, la integral de raíz de a cuadrado menos u cuadrado diferencial de u. Y entonces esto tiene esa forma. El resultado de esta integral va a ser logaritmo neperiano. ¿Ya? Logaritmo neperiano. Y hoy día vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si ya yo conozco al menos este resultado de esta la antiderivada de esto, entonces va a ser un logaritmo y yo evalúo desde el límite superior menos la función antiderivada evaluada en el límite inferior. Y ya tendré entonces mi f de x, ¿no? Dentro de la integral, mi variable es t. Fuera de integral, mi variable es x. Por eso puedo derivar
y me piden hallar f' de x, y ya puedo obtener. Entonces, en ese caso, no utilizo el primer teorema fundamental del cálculo. Pero, ¿qué pasa? Que si para mí la integración es muy difícil o no se puede hacer, no toda integral que ustedes tengan se va a poder resolver manualmente, ¿no? Con todo lo que estamos avanzando. Hay integrales que no se pueden expresar con funciones elementales. Van a haber otras integrales que llevan el nombre de integrales elípticas, por ejemplo. Y esa entonces tiene otro tratamiento, ¿ya? No vayan a pensar que cualquier integral que tengan se va a poder resolver por operaciones elementales que estamos trabajando acá. Entonces, se le puede poner un problema complicado que ustedes no puedan hallar la antiderivada, pero sí se puede hallar la derivada de esa función, ¿ya? Entonces, para eso es lo importante, este teorema fundamental, que inicialmente vimos, la derivada respecto a x de un integral desde una constante hasta x. Decíamos que la derivada anula la integral y el integrando quedaba evaluado en x. Después hicimos una extensión de ese teorema y teníamos que derivar un integral desde una constante hasta una función variable. Entonces, otra vez la derivada anula la integral, el integrando se evalúa en el límite superior y se multiplica por la derivada del límite superior. Esa sería una variante de ese teorema fundamental. Que dicho sea de paso, en algunos libros no hay nada de eso, ¿no? Entonces, solamente aparece el teorema fundamental como se demostró. Pero ahora tenemos donde la parte inferior y superior son variables. Entonces, en este caso, aprovecho antes de mencionar ese teorema, como dos ejemplos, como dijeron que ya me quedé en el 7, entonces rápidamente hay simetría en el dominio. Yo veo que este integral no es una función par, pongo abajito, además ustedes no tienen que demostrar, ¿no? No tienen que demostrar esto, que si x es real, el x, entonces para x real, el menos x también está en el dominio, ya no, entonces de frente me voy acá con una llavecita horizontal y me pone f es par. Y con eso de frente no justifican nada de esto, ¿no? No justifican lo que estoy haciendo acá, simplemente la aplicación de una propiedad que se demostró, la integral de menos a hasta a de una función ft diferencial de t. Si este f es una función par, entonces la integral se duplica y se integra solamente de 0 al límite superior. Es lo que tenemos acá, ¿no? Una vez que estamos acá, ya puedo aplicar esa variante del teorema. Derivo f' y al derivar sale dos veces y la derivada de una integral, la derivada anula la integral y el integrando queda evaluado en el límite superior. Entonces va a ser raíz de 1 más cambio t por x cuadrado y eso al cuadrado por la derivada de x cuadrado, ¿no? Es lo que indico ahí. Cambio t por x cuadrado y este elevado al cuadrado y por la derivada. Y eso sería, ¿no? En este problema 7, que también ya lo analizamos, también tienen los dos extremos variables. Entonces, en ese caso, tampoco puedo aplicar el teorema así como está. Entonces, desdoblo desde menos x hasta 0, digamos, o hasta cualquier constante que ustedes crean conveniente. Acá lo estoy haciendo desde menos x hasta 0 y de 0 a x cuadrado. Si un alumno desdobla de menos x hasta 1 y desde 1 hasta x cuadrado, igual va a salir el resultado, ¿no? Ahora yo quiero la derivada, entonces derivo acá, va a ser f', pero previamente, acá tengo en la primera integral del lado derecho, índice inferior, variable, índice superior, constante. Entonces yo aplico otra propiedad que se dio, la integral de a b de f de x es lo mismo que el negativo de la integral de b hasta a de f de x, ¿no? Es decir, intercambio los límites, pero previamente le antepongo un signo negativo a esa integral. Ahora sí ya tengo las dos integrales que tienen constantes abajo y expresiones variables arriba. Entonces derivo, entonces la derivada de f', va a ser f', y aplico acá el negativo, ahí está el menos, la derivada de esta integral. Pero la derivada de esta integral anula por el teorema fundamental y donde vea t cambio por menos x. Y no se olviden de derivar
menos x respecto a x. Entonces me queda, ahí está, menos raíz de 1 menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1, más la segunda derivada. Acá sería de este término, ¿no? Más la derivada desde 0 hasta x cuadrado. Entonces, donde vea t, voy a cambiar por x cuadrado, y no me olvido que debo multiplicar por la derivada de x cuadrado, ¿no? Ahí está entonces raíz de 1 más x cuadrado, y acá hay un error, ¿ya? Acá aparece menos 2x, en vez de ese menos, debe ser un puntito, que viene a ser la derivada, acá debe ser un puntito nomás, ¿no? Entonces es la derivada de una integral desde 0 hasta x cuadrado de raíz de 1 más t. Entonces t cambio por x cuadrado y la derivada. Eso sería entonces el resultado que está ahí, ¿no? Ya tenemos resuelto. Entonces ya tenemos ahí el resultado, ¿no? Ahí sí está bien, ¿ya? A veces ustedes se van a dar cuenta que en el proceso de trabajo que estoy haciendo, ustedes van a notar que algo está mal, como aparecía acá un menos, ¿no? Pero después se van a dar cuenta que en la siguiente línea posiblemente esté modificado y esté de la forma correcta. Entonces, normalmente la mayor cantidad de errores no es porque yo haya cometido errores, sino porque la persona que digitó cometió esos errores, ¿no? Todo este trabajo lo tengo mucho tiempo, pero más de 10, 15 años, pero como no lo he publicado, lo he dejado ahí nomás, ¿no? Yo me había hecho una propuesta el año pasado, el 2019, en noviembre, más o menos, estaba planificando que a partir del año 2020, ese 2020 iba a ser 6 publicaciones, ¿no? 3 publicaciones a nivel universitario y 3 publicaciones a nivel preuniversitario, porque yo enseño en el CPREUNI, y iba a sacar material para álgebra y material para trigonometría. Pero no es que recién me ponga a escribir, yo escribo desde el año 80, antes que aparezca el libro de Venero, el libro de César Sal, el libro de Carrillo, el libro de Lázaro, el libro de Figueroa. Mucho antes de ellos, yo saqué publicaciones a mano, ¿no? Desde el año 80. Y entonces de ahí está madurando todos estos trabajos, por eso que de cálculo integral tengo más de 600 páginas, ¿no? Pero me había propuesto ya hacer las publicaciones a partir de 2020, pero lamentablemente se ocurrió esto de la pandemia. Pero a pesar de la pandemia, he seguido escribiendo bastante, ¿no? Por muchas cosas que me faltaban, ya lo puse a mano, ¿no? He complementado lo que me faltaba. Entonces, acá tenemos, yo lo pongo como teorema, pero ojo, esto no está en los libros, ¿no? Pero al menos ya, no sé si está en los libros nacionales, pero en los extranjeros que yo tengo, que son más de 40 libros de cálculo, no he visto mi aplicación de esto, pero sí yo he visto aplicaciones que se hacían en el departamento de matemáticas, desde el 70 hasta el 84-2. Entonces, por eso se me ocurrió ponerle como teorema. Entonces, acá tengo que dar justificaciones, ¿no? Falta acá, por ejemplo, acá es G', acá está H', acá hay una composición. Entonces, cuando yo redacte todo esto, tiene que estar ahí el sustento teórico, ¿no? Sean F y H, perdón, G y H, dos funciones, acá está, diferenciables, ¿no? Además que existan esas composiciones. Entonces, ya yo tengo que derivo respecto a x una integral, ¿no? Derivo una integral, donde los dos extremos son variables de una función ft diferencial de t. No se vayan a olvidar, en los dos casos anteriores, y en este caso, cuando yo aplico el teorema, el integrando debe quedar solamente función de la variable t en este caso, pero no debe tener x, ¿ya? Porque si tiene x van a cometer un error, uno, de que no van a obtener la respuesta correcta,
y otros que están aplicando mal el teorema. El teorema, cuando era la derivada respecto a x desde una constante hasta x de f de t diferencial de t, salía f de x. Cuando yo tengo la variación, la derivada respecto a x desde una constante hasta una función de x, está saliendo f de g de x por g' de x. Y ahora también, ¿no? Y se me ocurrió a mí una vez, faltaba casi 1,5 para sumar 20 puntos. ¿Ya? Y ya las preguntas están bien ponderadas en su puntaje. Entonces, ¿qué pongo? Y se me ocurrió poner una pregunta, así puse desde una constante hasta x, y acá puse seno, ojo, puse seno de x menos t por diferencial de t. ¿Ya? Ojo, dentro del integrando puse seno del ángulo compuesto x menos t por diferencial de t, y pedí derive, y valía 1,5. ¿Qué hizo la mayoría de alumnos que tenían más de 50 alumnos? Más de 40, simplemente pusieron la derivada desde una constante, creo que había puesto 0 o pi medio, no sé, hasta x. Entonces reemplazaron la derivada nula a la integral y me quedaba seno, como era x menos t, entonces cambiaban el x por t y decían seno de x menos x, eso salía seno de 0, y seno de 0 vale 0, ¿no? Y entonces yo también les puse 0 porque no habían aplicado bien el teorema. ¿Ya? Entonces, cuando el integrando tiene la variable de integración y tiene la variable de derivación, ya no puedo aplicar eso. Entonces, tienen que ver o hacer un cambio de variable para que el integrando solamente quede función de la variable de integración, ¿no? O hacer sumar o restar una cantidad, multiplicar o dividir, de tal manera que el integrando no se vayan a olvidar que es solamente como variable de integración. ¿Ya? No va a haber mucho problema de ese tipo, porque eso no está en los libros, pero se me ocurrió a mí, y a partir de que se me ocurrió a mí, los otros profesores en algún momento también implementaron eso, ¿no? Entonces acá, la derivada de esto queda el integrando evaluada en el límite superior por la derivada del límite superior, menos la función integrando evaluada en el límite inferior, f de hx, por la derivada del límite inferior, ¿no? Esa es, digamos, la forma de este teorema. Acá entonces escojo cualquier valor a que esté en el rango de la función f, y entonces desdoblo yo desde hx hasta ese valor de f de t más a por g de x. Acá no puedo aplicar el teorema, invierto los límites de integración, antepongo un signo negativo, base de la constante a hasta h de x. Y ahora derivo, ¿no? Acá ya está, esto lo he pasado a este lado y hasta acá, y este menos a la derecha, y ahora derivo. F', si derivo a la izquierda, tengo que derivar a la derecha. Si derivo a la derecha, tengo la derivada de una diferencia, entonces va a ser la diferencia de las derivadas si existe esto y existe esto, ¿no? Y esto existe, justificado por el teorema. Al derivar esto, el integrando que vale el límite superior por la derivada del límite superior, menos la derivada de una integral de una constante hasta h de x, en la función integrando se valora el límite superior por la derivada del límite superior. Entonces, esto viene a ser la extensión segunda del teorema fundamental de cálculo, ¿no? Ya los demás son aplicaciones, ahí vienen problemas. Entonces, estos ejercicios creo que le encontré en el libro de Spiva, ¿no? Pero antes de leer el libro de Spiva, el libro de Spiva yo lo leí por el año 95, más o menos leí el libro de Spiva, pero ya enseñando este curso, yo lo enseñaba desde el 80. Entonces, en ese proceso del 80 al 84, vinieron algunos problemas de esto también, ya sea en segunda práctica calificada o en examen parcial, ¿no? En examen parcial. Entonces, en ese caso, no sabía de dónde habían sacado los profesores, pero como les digo, después lo encontré en ese libro de Spiva, ¿no? Entonces, acá tengo esta igualdad, y me pide encontrar f de x y un valor de la constante, ¿no? Y como f está en la integral, entonces aplico
teorema fundamental, creo que este problema ya lo vimos. Entonces, aplico la derivada respecto a x a ambos lados. Entonces, a la izquierda tengo el teorema fundamental del cálculo. Quiero derivar respecto a x un integral desde una constante hasta x, ¿no? De una constante hasta x. Entonces, en ese caso, ya tenemos directamente, tengo que fijarme, el integrando solamente depende de la variable de integración. Por lo tanto, la derivada anula el integral y el integral lo que he evaluado en el límite superior va a quedar x por f de x, ¿no? Ahí está a la izquierda. Y a la derecha tengo la derivada de una suma algebraica de funciones. La derivada del seno es coseno. Acá tengo un producto. La derivada de x viene a ser 1 por coseno menos coseno, ahí está. Después tengo menos x por el coseno, que es menos seno, con este menos más, x seno, ahí está. La derivada de esto me sale menos x, y ya se simplifica esto, y me está quedando x seno menos x. Factorizo x, y me queda x por seno de x menos 1. Si x es distinto de 0, ¿no? Entonces puedo dividir, y ya me queda entonces esta expresión que está acá. Ya encontré parte del problema, me dice encuentre la función f, esta es la función f. Ahora me dice encuentre un valor de c, que se cumple esta relación. Entonces, como ya tengo f de x, yo puedo evaluar f de t. F de t va a ser seno de t menos 1. Y eso lo multiplico por t y lo integro, ¿no? Ya tengo t por f de t, va a ser esto, y eso lo llevo a la integral del lado izquierdo. Ya llevo a la integral del lado izquierdo, es integral de t por ft, que viene a ser todo esto. Esto ya ustedes lo integran por partes, evalúan todo eso, y cuando es una integral definida, ojo, cuando es una integral definida, el v, que está acá, u por b, que es esto, e por menos coseno de t, esto de acá, cuando es definida, tienen que poner la barrita acá vertical, y se evalúa desde c hasta x. Entonces me va a quedar menos x coseno de x, que es el segundo teorema que vamos a ver dentro de un ratito, menos la función evaluada en C, ¿no? Acá, o sea, se sigue integrando la otra función, y queda esto, y acá debe quedar la barrita, ¿no? La barrita vertical. No es integral, sino una barrita vertical desde C hasta X. Todo el resultado de la integración se evalúa desde C hasta X. Entonces acá está menos X coseno de X más seno de X menos x cuadrado. Y se resta de la función evaluada en C, ¿ya? Acá, esta integral que aparece acá, integral de C a X, no es integral, sino es una barrita vertical, ¿no? Una barrita vertical. Está bueno, no, ya usted, corregimos, va a ser una barrita vertical ahí. Vamos a ver. Entonces, esto se tiene que evaluar desde C hasta X, ¿no? Desde C hasta X. Ya ustedes lo arreglan. Ahora, ¿cómo salgo de acá? Profe, no se ve la pantalla. ¿No Ahora se sí. ve? Ya, Ahora sí. ya. Entonces, ahí tenemos que corregir. Entonces, acá no es una integral de C a X, sino es una barrita vertical, ¿ya? Una barrita vertical de C a X. Entonces, esta antiderivada de la derecha se va a evaluar cuando t vale X, entonces me va a quedar menos X coseno de X, más seno de X menos 1/2 de X cuadrado. Y se resta, acá está, y se resta la antiderivada evaluada en el límite inferior. Eso lo igualamos al dato.
el dato está acá arriba, dice que esa integral es seno de x menos x cuadrado de x menos 1 medio x cuadrado. Igualo todo eso, simplifico términos semejantes, y al final queda esto. El resolver esa ecuación no trigonométrica no va a ser tan fácil, ¿no? Si quiero resolver eso de una manera algebraica, entonces tendría que ir a la última semana de clases que vamos a ver nosotros, las series de Maclaurin. Y entonces ahí tenemos que expandir el coseno y el seno en potencias de C. Y entonces ya tengo una ecuación el cual se puede resolver, ¿no? Y no se resuelve generalmente de una manera exacta, sino de una manera aproximada. Le va a decir resolver con un error, por decir, de 10 a la menos 5. Entonces, cuando ustedes toman ese error, hay una fórmula de derivación y otra fórmula de integración que permite saber con ese error que les dan cuántos términos de la aproximación deben considerar. La serie de x, seno de x, se demuestra que es x menos x cubo factorial de 3 más x quinta factorial de 5 menos x quinta factorial de 5 más x séptima factorial de 7 y así sucesivamente. La serie del coseno es 1 menos x cuadrado factorial de 2 más x cuarta factorial de 4 menos x sexta factorial de 6. Entonces, dependiendo del error que ustedes le fijen, van a encontrar cuántos términos deben tomar. Y de ahí ya resuelven, ¿ya? Esa sería la manera analítica cómo se resuelve eso. Otra forma sería por métodos numéricos. Los que son de sistemas van a llevar un curso en el 5º ciclo de métodos numéricos y ahí van a encontrar soluciones de ese tipo, ¿no? En este caso, por inspección, nos damos cuenta que una solución va a ser C. Y la pregunta es, ¿se encuentra un C que satisface, ¿no? Entonces el C al ojo sería C igual a 0. Pero, digamos, desde el punto de vista matemático, esto no sería tan fácil de resolver. Esto fue tomado también, fíjense, por el año 80, sí. Y resulta que el ciclo pasado lo tomaron a los alumnos de ambientales, donde yo dicto el curso, le tomaron esta pregunta, ¿no? Y ya yo le había proporcionado este material, y entonces los que leyeron, más o menos lo hicieron rápidamente, ¿no? Acá también tenemos una aplicación, fíjense, es un integral de x a 1, entonces invertimos el orden de integración, anteponiendo un signo negativo, y tengo de 1 hasta x, el negativo de esa integral. Y entonces en ese caso, ya yo tengo la expresión de la integral propuesta de 0 hasta x, de 0 hasta x, de ft diferencial de t, como menos la integral de 1x de t cuadrado f de t, ¿no? Eso sería entonces la integración. Hasta acá entonces la solución, intercambio, y entonces ahora voy a derivar, ¿no? Derivo, la derivar respecto a x de una integral de una constante hasta x, el integrando, vuelvo a repetir, debe contener solamente la variable integración. Entonces se evalúa el integrando en el límite superior f de x. Acá igual, derivo esto, derivado una integral de una constante 1 hasta x, el integrando, que solamente tiene la variable t, puede tener otra variable también, tau, w, lo que sea, pero solamente esa variable, evalúo el integrando, va a quedar x cuadrado por f de x con signo negativo, derivo esto, 16 entre 8, 2x 15, derivo esto, 18 entre 9, 2x a la 17, la constante vale 0. Y acá entonces asocio, f de x pasa a la derecha, tengo 1 más x cuadrado por f de x. Y acá factorizo 2 veces x a la 15 y me queda 1 más x cuadrado, se va. Y el f de x entonces está quedando 2 veces 1, 2 veces x a la 15, ¿no? Ya tengo entonces, ya ustedes hacen la parte operativa y el f de x está quedando esta expresión. Ahora voy a la integral propuesta y
voy a hallar la constante C, ¿no? Entonces, para eso, tomo x igual a 0, ¿por qué? Porque la integral quedaba acá de 0 a x. Y cuando yo evalúo, cuando x vale 0, esta integral sale 0. Y donde vea x, acá voy a poner 0. Entonces, acá era de menos desde 1 hasta x. Entonces, de 0, esto acá. Hace una constante. Entonces, la constante c va a ser la integral de t cuadrado f de t. Como ya conozco f de x, que es 2x a la 15, f de t va a ser 2t a la 15, por esto, 2t a la 17. Y la integral va a salir t a la 19 sobre 19, ¿no? Entonces ya acá esto ha quedado. Acá otra vez hay un error. Fíjense, esto es, a ver, 2 veces t a la 17. Entonces sale 2 fuera y queda la integral de t a la 17. La integral de t a la 17 es t a la 18 sobre 18. Como había un 2 delante, t2, 2 entre 18 me queda un noveno, y acá me queda t a la 18. Esto de acá no es integral, ¿ya? Esto es una barrita vertical, y eso se va a hablar desde 1 hasta 0. Entonces me queda un noveno, 0 a la 18 me queda 0. Menos, cuando t vale 18, me queda 18. Entonces me está quedando 0 menos 1, menos 1. Y ya tengo entonces menos un noveno. Y ese es el valor de C, ¿no? Que me están pidiendo calcular. Este problema viene del ciclo antepasado también en la Facultad de Ambientales, ¿no? Esos dos problemas consecutivos han venido y han sido tomados, como le digo, desde épocas pasadas, ¿no? Acá en la facultad hay ahora 4 secciones de cálculo integral. ¿Ya? Búsquense información, problemas de los otros profesores, no tanto para las prácticas, pero sí para los exámenes. Pero de todas maneras, si ustedes me alimentan esos problemas para la práctica, puede ser que los profesores de los otros salones, ustedes tienen sus amigos, que envíen esos problemas, y ya en mis ratos libres hago la solución y se los envío. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan preparando para el examen parcial, ¿no? El examen parcial va a ser único y se va a dar de 2 a 4. ¿Ya? Ojo, el parcial y final y susti de 2 a 4. Y ahí participan todos los profesores. Yo soy el coordinador de curso, pero casi nunca pongo preguntas, dejo que los colegas pongan sus preguntas. Lo único que yo hago es revisar si está bien las preguntas, si la ponderación del puntaje está en lo correcto o no, y así. Rara vez pongo una pregunta. Entonces a veces pongo una pregunta si considero que dentro de todo lo que mandan los profesores hay alguna pregunta que no se hizo, que sirve para cursos superiores, ¿no? Los otros 3 profesores que están dictando el curso tienen maestría, tienen doctorado, pero son matemáticos, ¿no? Y ustedes van a ser ingenieros, yo soy ingeniero. Y como ingeniero yo soy electrónico, y entonces sé en electrónica qué es lo que requiero para una carrera de electrónica. Seguí una carrera de sistemas que no he sacado el título, ¿no? Terminé los estudios de ingeniero de sistemas, pero no saqué el título, pero también sé más o menos algunas cosas que se requieren las matemáticas básicas para futuro. Pero ahí aventajo a varios de los profesores de ciencias, por más grado de doctor que tengan, porque ellos se van a otro campo, ¿no? A otro campo. En cambio, si hablamos con industriales, entonces, por ejemplo, yo en mi carrera electrónica también he llevado el curso de mecánica del cuerpo rígido. Eso lo llevé en el 4º ciclo. Después de muchos años, a los ingenieros industriales, en la nueva currícula, le han vuelto a poner ese curso. Y yo creo que sí era necesario que esté en ese curso, porque a veces los industriales han ido evolucionando y ahora hacen más un trabajo de administración, ¿ya? Entonces, antiguamente, la carrera de ingeniería industrial era para un ingeniero en planta. Yo he trabajado en planta, en una fábrica. Entonces, ahí está el ingeniero industrial que estaba en producción, estaba en seguridad e higiene,
Y así estaba continuamente. Y muchas veces, si no estaba el ingeniero electricista, no estaba el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial tenía un conocimiento, si bien es cierto, en forma elemental, pero sabía de qué lenguaje estaban hablando los trabajadores y se solucionaban los problemas, ¿no? Cuando yo trabajaba así en planta, he tenido esos contactos. Y entonces la ingeniería industrial americana, justamente el contenido de sus cursos fue en esa orientación. Y el contenido de ingeniería industrial español era básicamente como un administrador, con mayor conocimiento en ramas de ingeniería, pero era para que trabaje en oficina. Y esa es la ingeniería industrial que daba la Universidad de Lima, totalmente diferente, ¿no? Cuando ha evolucionado, han habido gente joven acá en la facultad que ha considerado que no es necesario esos cursos. ¿Por qué no es necesario esos cursos? Para ellos, porque ellos no trabajan en ese campo, ellos trabajan de repente en costos o de repente en optimización, y ahí se han especializado, y lógicamente para ellos no se requiere que el alumno sepa resistencia en materiales, no se sepa que sea mecánica del cuerpo rígido, no se requiere que sepa termodinámica. Entonces han ido quitando esos cursos, ¿no? Y han potenciado lo que ellos creen conveniente. Y normalmente el éxito de un profesional de la UNI era que tenía un conocimiento diverso, amplio, y cuando se iba a trabajar, ya trabajaba en un campo específico, y ahí potenciaba ese campo específico. Ahora, lo que están haciendo es al revés. Entonces, están haciendo que un ingeniero sea convergente a un solo campo. ¿Y qué pasa si eso en el futuro cambia? Todos esos alumnos, todos esos profesionales que estuvieron muy bien capacitados en eso, van a ser obsoletos. Y le va a costar reintegrarse a otro campo de acción, ¿no? Lo cual también sucede en otras carreras mal orientadas, ¿no? Por ejemplo, yo soy electrónico y cuando yo estudié, todo el mundo, hasta el 7º ciclo, por ejemplo, llevaba control 1 y control 2. Tele 1, Tele 2. Antenas 1, antenas 2. Electrónicos, bueno, electrónicos sí llevamos hasta electrónicos 4. Y así había otro campo, y la orientación del ingeniero electrónico era para 4 campos muy diferenciados. Entonces, por ejemplo, yo tenía la inquietud de trabajar en las grandes empresas, en las grandes industrias. Entonces yo orienté mi capacitación de los cursos selectivos para esa área. Entonces cogí, por ejemplo, control 3 y control 4. Pero si uno de los estudiantes no quería irse a ese campo, se quería ir a telefonía, no llevaba control 3, control 4 porque era electivo. Entonces, si él quería ser dedicado a telefonía, tenía que llevar, aparte de los obligatorios que era Tele 1 y Tele 2, tenía que llevar Tele 3 y Tele 4, ¿no? Si quería trabajar en Corpa, vuelo de aviones, todas esas cosas, control automático de ese área, tenía que llevar antenas 3 y antenas 4, y así. Bueno, yo como ya estaba trabajando desde el 6º ciclo, porque estaba en el 6º ciclo, estaba por el año 75, ¿no? Y ahí vino la catástrofe de la UNI, donde se implementó que los alumnos que tienen repitencia o más de 3 veces un curso, salía de la universidad, ¿no? Pero no se contabilizó, sale la ley ahorita y de acá te cuento 3 veces. No, fue retroactivo, o sea, si la gente estaba con 3 o 4 jalados, ya está inmerso y votaron a 1.800 alumnos. Con todas las huelgas, reclamos, todo, nosotros perdimos el año 76, no estudiamos el 76. Entonces, el 75 duró como 10 meses. Como yo había estado practicando ya en una empresa electrónica papelera, entonces 3 meses en vacaciones, y al demorarse tanto el ciclo, yo me acuerdo que me había matriculado en 30 créditos, porque yo el ciclo anterior había superado el promedio ponderado de 14, y los alumnos que tenían promedio ponderado más de 14 podían llevar hasta 30 créditos. Pero si no superaba eso, solamente el promedio era 22 créditos, ¿no? Entonces yo me había matriculado en 30 créditos. Y como demoró esto, ya me regresé a trabajar ahí en la empresa, y de ahí estuve un año trabajando. Ya cuando volví,
ya estudiaba menos y trabajaba más, y entonces ya no tenía la premura de terminar, trabajaba, y los últimos ciclos, por ejemplo, llevé dos cursitos, los dos últimos ciclos, dos cursitos, que pude haber terminado antes, pero ya era la prioridad del trabajo, y entonces, pero de esa manera, si a mí me pedían como 220 créditos para egresar, yo hice 240 créditos para egresar, ¿no? 240. Entonces yo me llevé esos 4 cursos obligatorios o 3 para cada ramo. O sea, yo podía rápidamente insertarme en telefonía, insertarme en antenas, insertarme en equipos de sonido. Y en Estados Unidos la capacitación era diferente. Un ingeniero de control automático, electrónico, no sabía mucho de lo que hacía un electrónico en antenas. Tampoco sabía de lo que era telecomunicaciones, porque ellos estudiaban de manera convergente. En cambio, el alumno de la UNI salía conociendo de todo un poco. Y ya cuando buscaba un trabajo, ahí aprendía rápidamente a reforzar sus conocimientos. Y muchos se insertaban rápidamente, ¿no? Con el tiempo, en Estados Unidos se ha hecho divergente la carrera en electrónica. Y en la UNI se ha hecho convergente. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que terminó telecomunicaciones en la UNI y le costó el curso de electrónico sur, que nosotros lo llevamos en el sexto ciclo. Mi sobrino era muy hábil, ganaba concursos de matemáticas de provincia, primer puesto en su promoción, todo. Hasta el sexto ciclo acabó invicto todos los cursos, ingresó con segundo puesto a telecomunicaciones, pero a veces las cosas de la vida golpean, ¿no? Uno tiene que tener un espíritu, una personalidad bien formada, todo. Él dependía mucho de su papá, que había estudiado en la uni electrónica, pero se quedó en el sexto ciclo. Abandonó y se fue a provincia, y ahí se dedicó a enseñar física y matemáticas, ¿no? Y lo llevaba a su hijo a los concursos y ganaba los concursos. Pero ya entrando al sexto ciclo, su papá abandona el hogar y se va con otra persona, ¿no? Otra mujer. Eso le dolió tanto a mi sobrino, era jovencito, y entonces hizo que su rendimiento académico decayese. Y lo jalaron electrónicos 1, que era del sexto ciclo. Primera vez que salía a desaprobar un curso. Y fue el golpe tan duro que al siguiente ciclo lo volvieron a jalar. Y él se volvió una persona bastante temerosa, todo. Y pasaba el tiempo, yo de vez en cuando iba a visitarlo a la familia, a saludar, ¿y cómo estás? Yo sacaba mi cuenta que él ya había terminado la carrera. Sí, sí, ya terminé. Y entonces digo, manda tus currículos a distintos sitios para conseguir un trabajo, le digo, de preferencia un sector privado y que sea grande la empresa, si es extranjera mejor. Entonces yo, para ayudar a mis familias, voy a colaborar y le pedí a la doctora Chavarri, que de repente ha sido profesora de algunos de ustedes, para que lo entrene capacitando en los exámenes. Ustedes tienen que capacitarse en saber dar exámenes psicológicos, todo, porque las empresas grandes hacen un montón de exámenes, ¿no? Para ver qué personalidad tiene cada uno de los futuros trabajadores de su empresa. Y a veces algunos tienen cierta deficiencia. Y con ayuda de un psicólogo, le va a ir puliendo todas las dificultades que ustedes tengan. Eso fue mi objetivo, de potenciar a mi sobrino en sus capacidades. Entonces, cuando conversé con la doctora, me dice, Carlos, tu sobrino es muy hábil, muy inteligente, pero esconde muchas cosas, me dice. Y lo seguí evaluando, más o menos 5 veces, lo evaluó 5 semanas seguidas, y cuando le dejó la tarea de que envíe su currículum a unas empresas y le traiga el reporte de esos envíos, mi sobrino dejó de ir a las reuniones con la doctora. Eso me manifestó ella, y entonces, bueno, yo soy un poquito analizador, todo. No sé cómo se me ocurrió, o de repente no ha terminado la carrera, ¿no? No ha terminado la carrera. Entonces, me voy a ORCE, averiguo su estado, y efectivamente no había terminado la carrera.
se había quedado faltándole como 47 créditos, que prácticamente son 2 ciclos. Si uno le da duro, muchos alumnos en los últimos ciclos llevan 27, 30 créditos, se permite el último ciclo llevar hasta 30 créditos y termina, y a él le faltaba 47, fíjense, poquito. Y él ya había dicho que había terminado 3 años y no salía a buscar trabajo, nada. Como yo iba al año 2 veces, no me daba cuenta de eso. Y ya hablé con él, ¿y qué había pasado? Se dedicó a esos juegos electrónicos. Hasta ahí yo no sabía que había esos juegos, porque a pesar que yo trabajaba en computadoras, en una compañía, la compañía donde yo estaba, y importábamos computadoras, vendíamos todo, nunca me llamaba la atención los juegos, nada, ¿no? Y ya conversé con él, como no tenía una gran confianza, entonces tuve que llevar a mi casa para, con engaño, decía, ayúdame esto, yo no manejo la computadora, quiero hacer esto, quiero hacer mis libros, y así le tuve hasta que agarró confianza y ya lo abordé, ¿no? Y efectivamente él se dedicaba a jugar de noche y dormía de día y no escuchaba clases, nada, ¿no? Entonces ya le dije, mira, yo quisiera tener tu juventud, yo soy electrónico, pero me gustó enseñarme de qué enseñar y me dedico a la vida pública y no gano nada, no tengo nada. Mis amigos de promoción ya están jubilados, descansan de la vida con una buena cuenta en el banco y entonces le digo, tú estás joven, entonces tú rápidamente puedes insertarse. Y volvió a insertarse, ¿no? Entonces ya avanzó un poco más y otra vez le jalaron un curso y otra vez se deprimió, ¿no? Y yo hablaba con su mamá no está acá, está en provincia, y le decía que tenía que estar ahí. Y su mamá, mi prima, decía, no, pero ya está grande, ya conversé con él. Pero eso no es, es un enfermo. O sea, no es que uno sea adulto y ya se va a dar cuenta. Es como una droga, es como un vicio de juegos de casinos y todo. Entonces la familia tiene que cooperar, ¿no? Lógicamente el enfermo también tiene que poner su parte y superar. Bueno, él recién, casi terminó la carrera, solamente le está faltando 2 cursos que tienen laboratorio y como el ciclo pasado no se han dado esos laboratorios en la uni, entonces no ha podido terminar su carrera, ¿no? Pero es así de ingrato. Entonces por eso que ustedes tan jóvenes aprovechen la oportunidad y despeguen, ¿no? Entonces él, fíjense, sufrió con ese problema familiar el curso de electrónicos 1, que sería en el 6º ciclo. Yo he llevado electrónicos hasta electrónicos 4, 3 más que él. Y entonces, y a él se le hizo difícil el primer curso de electrónica, ¿no? Entonces, electrónicos 4 sí era fuerte. Y cuando yo di mi práctica, mi examen final empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. En otro por empezó a las 8 y terminó a las 10 de la noche, ¿no? Entonces era el último curso de la carrera que se da en el 9º ciclo. Entonces, por eso hay que practicar bastante. Entonces, ahora en electrónica se ha hecho convergente. Si yo quiero ser ingeniero de telecomunicaciones, solamente llevo los cursos de telecomunicaciones y ya no abordo más los otros cursos, ¿no? Y así entonces sucedió en industriales, que se quitaron muchos cursos técnicos para un ingeniero industrial que se dedica a la planta, no un ingeniero industrial que se dedica al escritorio, ¿no? Y básicamente llevan, ¿qué están llevando? Logística, la mayoría sale con logística, pero no todo es logística, ¿no? Hay diferentes áreas. Y hacen mal los profesores porque creen que donde ellos se han desarrollado y donde son destacados, piensan que eso nomás es la carrera, y está mal, ¿no? Entonces, quien se ha paseado por diversos campos, entonces va a tener mayor panorama, ¿no? Entonces, cuando se hace estructuración curricular, se tiene que ver todo eso, traer ponentes extranjeros, ver diferentes campos, de la parte europea, de la parte americana, de la parte asiática, no solamente uno. Yo veo ahí, pura logística nomás, ¿no? Logística, logística. Va a llegar un momento que se sature, como son las carreras de los psicólogos o los abogados, están saturados y siguen sacando más abogados, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces este problema. Dice F minúscula,
contiene el integral de menos infinito a infinito, f de 1 igual a f' de 1 y vale 1, y queremos en la función h, está definido como ese integral, y dan como dato que el integral de 0 a 1 de f de t es 8a, y me piden la segunda derivada. Entonces ahí yo tengo, y acá se presenta el caso que le estoy comentando. Si yo quiero la segunda derivada, me tengo que derivar h'. Cuando derivo, entonces si el alumno no se percató bien esto, dice h' va a ser la derivada de este integral, y donde vea t, que es la variable, voy a poner x cuadrado, y entonces algún alumno va a poner x cuadrado menos a por f de x cuadrado por 2x, porque es la derivada de x cuadrado. Y ahí ya malogró el problema, porque eso sería cierto siempre y cuando, ojo, siempre y cuando todo esto acá sea solamente función de t, pero todo el integral no es función de t, tiene la variable x. Entonces ahí no se puede aplicar directamente, ¿no? Y justo ahí recomiendo en la expresión 1 no podemos aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. Esto que el integral no es una función únicamente de t, sino también de la variable x, ¿no? Entonces le damos otra forma, en este caso ya la variable de integración es t. Todo lo que no tenga t se maneja como constante para el proceso de integración. Entonces este factor x cuadrado menos a sale fuera del integral y ahora está ahí de esa manera. Y cuando derive h de x, entonces a la derecha va a ser la derivada de un producto. Va a ser la derivada de esto que es 2x por la integral que está acá. Más x cuadrado menos a por la derivada de esta integral, ¿no? Pues ahí está, estoy haciendo todo eso. Y ahí, bueno, acá estaba viendo mal, el límite superior es x cubo, ¿ya? Es x cubo. Entonces acá tengo esta función por la derivada de la integral más la integral por la derivada de la función x cuadrado menos a. Entonces, acá sí puedo aplicar perfectamente el teorema fundamental de cálculo. La derivada respecto a x de una constante hasta x cubo. T se cambia por x cubo, va a quedar f de x cubo por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, ¿no? Entonces, 3x cuadrado. Acá ese x cuadrado se va a introducir dentro de esto, y que x cuarta menos ax cuadrado por 3. Acá derivo de 0 a x cubo de este integrando, bueno, acá queda la integral, ¿no? Tengo que derivar esto nomás. Ya tengo todo esto. Ahora quiero derivar por segunda vez. Entonces aplico ya esa derivada por segunda vez. Entonces esto sería, a ver, acá estamos todo esto de acá. Voy a derivar esto. Al derivar una vez más h', acá es h segunda, acá es un producto, va a ser 3 por la derivada de este paréntesis, 4x cubo menos 2ax, multiplicado por fx cuadrado. Ahora me queda más 3 veces esta diferencia por la derivada de f evaluada en x cubo. Entonces me va a quedar f por la regla de la composición, por la regla de la cadena, f' x cubo, por la derivada de x cubo respecto a x. Ahí está por 3x cuadrado. Acá también hay un producto. Va a ser 2 por la derivada de x que vale 1 por la integral, queda 2 veces la integral. Después tengo 2x por la derivada de la integral, va a quedar 2x por f de x cubo por 3x cuadrado, ¿no? Ya está ahí. Y ahora, como ya tengo la segunda derivada, evalúo cuando x vale 1, ¿no? Ya reemplazo todo en 1, entonces acá tengo 4 menos 2a, f1 al cubo 1, f de 1 vale 1, acá también tengo f' de 1, vale 1, ya reemplazo, y queda esto que daban como dato, ¿no? Daban como dato. Eso, la integral daban como dato ahí, de 0 a 1, ahí está como dato, ¿no? La integral de 0 a 1 de ft vale 8a. Y tengo que evaluar la segunda derivada cuando vale 1, y ahí hay un dato más adicional, ¿no? F de 1 igual a f' de 1 igual a 1, y ya evalúo y tengo la respuesta. Ya está. Bueno, ya ustedes chequean ahí y eso sale. Hay otro problema. X e Y están relacionados por esa ecuación. Acá hay dos caminos por hacer.
me piden la segunda derivada de y respecto a x. Un alumno puede integrar esto, como dije, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, y esto sale logaritmo, ¿ya? Una función logarítmica, y evalúo de 0 a y, y entonces va a quedar una función de y. Y luego puedo derivar todo esto, porque me piden la segunda derivada de y respecto a x. Derivo respecto a x, acá me queda 1, y a la derecha queda una función de y. Entonces, al derivar respecto a x, aplico la regla de la cadena. Primero derivo respecto a y, y lo multiplico por la derivada de y respecto a x, ¿no? Y ya tengo el y'. Y luego derivo una vez más y tengo y segura. Eso sería una forma. La otra forma es directamente aplicar el teorema fundamental de cálculo, ¿no? Entonces ahí tengo esto, derivo respecto a x vale 1, ahí está el 1, a la derecha también derivo respecto a x, pero como esto va a quedar función de y, aplico la regla de la cadena. Derivo esa integral respecto a y, por la derivada de y respecto, acá le falta el y, la derivada de y respecto a x, ¿ya? Esto, acá sí está, ¿ya? Ahí está la derivada de y respecto a x. Entonces acá tengo el teorema fundamental cálculo, estoy derivando respecto a una variable de la integral de una constante a dicha variable, ¿no? Entonces el integrando, que depende de t, se va a evaluar en el límite superior y va a quedar 1 sobre raíz de 1 más 4y cuadrado. Acá está mal esto, es 4y cuadrado, ¿verdad? Acá sí está, fíjense, 4y cuadrado. Entonces aplico acá el teorema fundamental. No se olviden que acá este d mayúscula de x le falta el i mayúscula, porque acá estoy aplicando la regla de la cadena, porque esta integral, este resultado depende de y, y yo estoy derivando respecto a x. Entonces, para aplicar el teorema, regla de la cadena. La derivada de esta función respecto a y, por la derivada de y respecto a x. Evalúo esto y queda 1 sobre raíz de 1 más 4y cuadrado, acá hay un error, esto es y cuadrado, multiplicado por la derivada de y respecto a x. Ahora dejo solita el y', que va a ser raíz de 1 más 4y cuadrado, ahí está correcto. Y ahora sí puedo derivar porque me piden la segunda derivada. Derivo una vez más, es la segunda derivada. Y acá derivo con respecto a x. Primero, como regla de la cadena, derivo respecto a y, que va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más 4y cuadrado, por la derivada de todo esto dentro radical respecto a y, 8y, y no se olviden que tengo que derivar acá por la derivada de y respecto a x, ¿no? La derivada de y respecto a x. Y ahí ya reemplazo los datos, ¿no? Acá hay varios ejercicios que ustedes pueden ver, ¿no? Son parecidos. Acá me dan como dato sea f una función tal que f en 0 igual a f' vale a, y definimos estas funciones, y me piden calcular la derivada de h y la segunda derivada de h cuando x vale 0, ¿no? Entonces en este caso está h, y ya ponemos acá h, que es todo esto, sale la constante b fuera, y la primera derivada, derivo esta integral, y ahí viene la segunda parte del teorema fundamental de cálculo. La derivada respecto a x de una integral desde 0 a una función de x de un integrando ft, entonces el integrando que valor en el límite superior va a ser f de g de x por la derivada del límite superior. Ya tenemos esto de acá, ¿no? Eso sería entonces h'. Ahora derivo por segunda vez. Entonces derivo por segunda vez, acá hay un producto. Entonces voy a derivar f minúscula, acá tengo que hacer la derivada de la composición, va a ser b por f' de g de x, por la derivada de g respecto a x, y acá hay otro que va a ser g', con este g' al cuadrado, ya está. Más, ahora queda b por f de g de x, y ahora tengo que derivar g' una vez más, me queda g segunda. Ya tengo. Entonces, me están pidiendo hallar eso en 0. Cuando yo evalúe en 0, tengo que buscar b por f' de g de 0, y tengo que buscar por ahí cuánto vale g de 0, y acá está, cuando x vale 0, la integral de 0 a 0 de cualquier función f minúscula va a ser 0, ya esto se va a anular, acá me queda b por f de g de 0, pero g de 0 vale 0, busco f de 0,
y f de 0 vale a, y hasta esto vale a, pero tengo que buscar la segunda derivada evaluada en 0. Entonces acá voy a derivar 2 veces esto. Acá tengo el g, derivo una vez, g', derivo esta integral, la derivada desde una constante hasta x, el integrando que he evaluado en el límite superior queda f de x, derivo una vez más, g segunda es f'. Y cuando yo quiero evaluar g segunda de 0, porque necesito para mi problema cuando x valga 0, g segunda de 0 es f' 0, pero f' 0 vale a. Entonces, esto evaluado en 0 vale a, ¿no? Ya evalúo y ya reemplazan los datos, ¿no? Reemplazan los datos y eso es lo que queda. Les comentaba que en esos años del 80, 84, siempre había en el parcial un problema de la derivada inversa de la función en un i. Entonces ya sé que esto viene a ser 1 sobre f' del x, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre f' del x. Entonces, en este caso, ya podemos derivar, acá está la fórmula, como yo le decía, la derivada de la función inversa evaluada en i va a ser 1 de la composición de f' compuesta con la inversa. Como regla de correspondencia sería esto. Y si i es igual a f de x, entonces f inversa de i va a ser x. Entonces, esto que está entre paréntesis va a ser x. Entonces, cuando a mí me piden la derivada inversa en un valor de i, yo voy a decir que es 1 sobre f' de x. A usted le van a dar este i. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 4. Con esos valores, yo tengo que encontrar cuál es el valor de x. ¿Cuál es el valor de x cuando i toma este valor? En este caso no hay un valor fijo, hay variable, entonces trabajamos en forma general. Esta es la regla de correspondencia de la función. No van a poder integrar esto de acá, entonces en este caso aplico el teorema fundamental, ¿no? Derivo i respecto a x, es i' igual a f', y acá una derivada, y la derivada de una integral va a salir 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cubo, y hasta el f', y es lo que se va a poner porque esto acá es 1 sobre f' de x. Ya está, ¿no? Entonces ya tengo eso. Está el comentario, ¿no? Si x es f inversa de i, y va a ser la función directa de x, ¿no? Y esto de acá, ya saben que esto es x, f' de x, entonces f' de x va a ser 1 sobre esta raíz. En este caso, si me piden en términos de i, entonces no debo dejar en términos de x. Entonces ahí está en términos de i, ¿no? Ya está entonces, acá le falta, ya esto sería f', que va a estar en el divisor, ¿ya? En el divisor. Si yo invierto esto, la inversa de esto es esto que está acá. Y acá le falta un palito, ¿no? Porque es, ojo, no se olviden, es así. F a la menos 1, comillas, su derivada es la función inversa. Acá se han olvidado de ponerlo. La derivada de la función inversa está quedando 1 sobre esta composición. Y esa composición viene a ser esto. Por lo tanto, el recíproco de esto viene a ser esa relación. Acá para este problema, algo parecido. Entonces, derivo respecto a x, tengo el f' de x, teorema fundamental de cálculo, seno de x sobre x, y ahora necesito hacer la composición. Cambio x por f a la menos 1 de i. Entonces, f' de f a la menos 1 de i, seno de f a la menos i de i, entre f de i, ¿no? Ahí queda el problema. Profe, Sí, en vez de f a la menos 1 de i, puedo poner el x. puede, pero en este caso particular, me están pidiendo que quede en términos de i. Ah, ok, ok. ¿Ya? O sea, calcule las derivadas de la función inversa en i en términos de i. Como le digo, usted puede hacer acá, yo sé que f a la menos 1 de i es x. Entonces esa derivada sería 1 sobre f' de x. Entonces, por ahí está, acá está esto acá. Entonces yo puedo dejarlo en función de x, ¿no? Pero en este caso particular, me piden en términos de i.
Bueno, vamos a pasar a otro tema antes que nos gane. Ya todo este material lo van a tener ustedes. Hay bastante ejercicio. Y fíjense, son prácticas, exámenes de distintos ciclos. Como digo, puede ser que en algún caso por ahí haya un error, pero si ustedes hacen el seguimiento, por ahí van a detectar algún error, que básicamente va a ser de tipeo, ¿no? Seguidamente viene acá el material, esto tiene 41 páginas, seguidamente viene el teorema de valor medio, que ya lo vimos ayer, y no hemos hecho casi mucha aplicación, pero nos vamos más o menos a la página 38, creo que es el segundo teorema fundamental de cálculo, ¿no? Lo que revolucionó el cálculo moderno. Creo que por acá. Este problemita, está acá de valor medio. Esto fue una creación del actual decano de la facultad, cuando estaba conmigo por los años 84 hasta el 90, y todo curso de Mate 2, que es cálculo integral, y él dictaba Mate 3, que es multivariable, y Mate 1, que para ustedes es cálculo diferencial, ¿no? Entonces, él dictaba matemática 1, 2 y 3, y yo dictaba 1, 2 y 4. Entonces dictábamos en común los cursos Mate 1 y Mate 2, ¿no? Hasta el 90, un poquito más quizás. Después ya compartimos la piscina, todo. Después ya se fue a especialidad, él es industrial, con maestría en sistemas, y está terminando su doctorado en sistemas. Creo que este es el último ciclo que termina su doctorado en sistemas acá en la UNI. Entonces ya se dedicó a dictar cursos de especialidad, ¿no? Pero básicamente más orientado a lo que es sistema. Él es de título ingeniero industrial, pero su mayor trabajo profesional viene en trabajos de sistema. Ha sido decano también bastantes años en la UTP, en el campo de ingeniería de sistemas. Y él en sus años mozos dictaba en la academia geometría. Y entonces por eso que puso este problema de geometría. Ya usted, ¿qué es lo que me dice? Solamente para pasar, dice, da la ecuación x cuadrado igual a 4 por 1 menos i, ahí el valor medio de las áreas de los triángulos cuyos vértices son el origen de coordenadas, un punto de la parábola y el punto de intersección de la parábola con el eje positivo de las x, ¿no? Entonces, una parábola que se abre hacia abajo, puedo completar cuadrados, identificar su gráfico, ¿no? Acá está. Y una parábola que se abre hacia abajo, el vértice es 0,1, ahí está el vértice, una parábola, y dice, tengo acá un puntito donde está uno de los vértices de los triángulos. Hago y igual a 0, entonces y vale 0, x vale más menos 2, este punto es menos 2, y este punto es 2. Entonces, digamos, este es otro punto del triángulo, y el otro punto está en la parábola. He ubicado este punto que va a ser variable, ¿no? Entonces, ese punto puede estar por acá, ese punto puede estar por acá. Entonces, en ese caso, esta es la base, y acá será el otro vértice variable. Entonces, el área de ese triángulo va a ser base, que vale 2, por su altura, que vale i. Ese i puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando yo tome por acá va a ser negativo, ¿no? Entonces, tener cuidado de ese aspecto. Y ya entonces, por eso que acá decimos que el área de ese triángulo va a ser un medio, la base, que es OA, que vale 2, por la altura que es HP, pero ese HP, el punto P no solamente está acá, puede estar abajo negativo, puede estar acá positivo, puede estar acá negativo, ¿no? Entonces, para evitarme el problema, valor absoluto de I, ¿no? Eso ya me soluciona el problema. Entonces, el área va a ser esto. Y aplico entonces el teorema de valor medio. Entonces, este punto P va a estar desde esta posición, cuando corte acá, desde menos 2 hasta 2, ¿no? De menos 2 a, perdón, acá está desde menos 4, ¿no? Desde menos 4
acá está, desde menos 4 hasta 4. Entonces yo tengo de esta zona hasta esta zona, digamos, 4. Entonces, por ese valor medio va a ser 1 sobre b menos a, 4 menos menos 4, va a ser 1/8 de la integral de la expresión del área, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor promedio, 1/8 de la integral de menos 4 a 4 de esto acá. Y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Según el gráfico vemos, esto de acá que está dentro del paréntesis es positivo y negativo. Entonces voy a tener que desdoblar de menos 4 a 2, ojo, después de menos 2 a 2, ¿no? Y de 2 a 4, ¿tá? Ojo, acá está menos 4 y acá esta integración menos 2. En todo ese campo el i es negativo. Después desdoblo de menos 2 hasta 2 y el i es positivo. Y después voy de 2 a 4 y el i es negativo. O sea, tengo que hacer subdividir 3 integrales. Pero si ustedes se dan cuenta, el integrando es una función par. Acá está con valor absoluto, y cuando acá hay simetría en el dominio, y cuando yo veo esto no se altera cuando x se cambia por menos x. Entonces usted así como está acá, solamente cuando ustedes detecten un problema de este tipo, me ponen ahí función par, y entonces esta integral va a ser 2 veces la integral, pero ya por conveniencia evalúo de 0 a 4 únicamente. Aunque el alumno puede evaluar de menos 4 a 0 también. Ya tengo esto. Una vez que tengo esto, yo sé que esto cambia de signo antes y después de 2. Entonces voy a hacer la subdivisión de 0 a 2 y después de 2 a 4, ¿no? Eso viene en la siguiente línea. Ahí está, un cuarto corchete. De 2 a 4, noten ustedes, de 2 a 4, viene a ser la expresión positiva. De 0 a 2, perdón, ¿no? De 0 a 2 viene a ser el i es positivo, queda esto de acá. Y de 2 a 4 la ordenada es negativa, entonces cambia de signo ahí, ¿no? Cambia de signo. Ya evalúo, y acá estoy aplicando lo que vamos a ver entre un ratito, el segundo teorema fundamental del cálculo. Hay una antiderivada de 1, es x, la integral de x cuadrado sobre 4, x cubo sobre 3 sobre 12, y se evalúa de 0 a 2, ¿no? Entonces, esta antiderivada se evalúa a primer límite superior, y a ese resultado se resta la función evaluada en límite inferior. Lo mismo que la otra, ¿no? Entonces acá tengo otro problema parecido, yo les dije que tengan cuidado ahí, tienen que ver la continuidad. Entonces, en este caso, ustedes comentan nomás. Cuando el x está acá, esta es una función lineal, y toda función lineal y polinomial es continua en todo su dominio, en todos los reales, por lo tanto, esto es continuo. Esta es una función cuadrática que también es continua en todos los reales, pero va a ser continua en este intervalo, por separado. Esto es continuo para todos los reales diferente de 0. 0 no está ahí, por lo tanto va a ser continuo, ¿no? Es una función racional. Es 4 menos 3x cuadrado sobre x cuadrado. Y se decía que toda función racional es continua en su dominio, ¿no? Entonces ya está. Entonces el único cuidado que deben tener es en los saltos que se llaman puntos de quiebre. En 0 tienen que analizar la continuidad. El límite, cuando x tiende a 0, debe ser igual a la función en 0. Y acá la continuidad en 2. El límite, cuando x tiende a 2, debe ser igual a la función en 2. Ahí se hace todo eso y se justifica que la función es continua en esos puntos. Por lo tanto, va a ser continua desde menos 2 hasta 3. Y aplicamos entonces el teorema de valor medio que están pidiendo, ¿no? Dice, calcule el valor medio de f y los valores en su dominio que satisfacen ese teorema de valor medio. Ya tengo eso de ahí, ya está justificado las continuidades y acá está el teorema. El teorema de valor medio dice, existirá un c al menos en este intervalo y f de c va a ser 1 sobre b menos a, entonces b vale 3, a vale menos 2, de la integral de menos 2 a 3 de f de x. Ya está, entonces me queda un quinto. No vayan a cometer el error que cometen algún alumno. Entonces, como esta regla de correspondencia es partida y tiene 2 zonas de trabajo,
De menos 2 a 2 sale esto de acá, de 0 a 2 sale esto de acá, de 2 a 3 sale esto acá. A veces el alumno hace un valor promedio para esta de acá, un valor promedio para esto y un valor promedio para esto. Eso no se pide. Se pide el valor medio o promedio en todo el intervalo de menos 2 a 3. Entonces la integral es f de c 1 sobre b menos a, un quinto de la integral de menos 2 a 3 de f de x. Esto sí se puede particionar, como está particionado acá. Entonces va a quedar un quinto de coeficiente, y ahora yo pongo de menos 2 hasta 0, que es la recta x más 2, más de menos 2, de 0 a 2, que es la parábola, y de 2 a 3 es la función racional que está acá. Ahora, integro cada uno por separado, evalúo en el límite superior, resto el límite inferior, trabajo y me queda un quinto. ¿Ya? F de C me queda un quinto. Entonces, ¿qué va a hacer algún alumno? Entonces va a hacer lo siguiente. F de C promedio vale un quinto. Entonces acá tengo la regla de correspondencia y voy a evaluar acá F de C igual a C más 2 igual a un quinto. Entonces voy a tener que C va a quedar un quinto menos 2. Entonces, sí existe un C por acá. Ya está. Después, ese un quinto lo voy a evaluar para esto de acá. FC va a ser 2 menos C cuadrado igual a un quinto. Resuelvo, y si existe un C que está en este intervalo, lo tomaré. Y si no existe, se deje de lado, pero he perdido tiempo trabajando, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, se recomienda, si el alumno no quiere trabajar mucho, por ejemplo, yo derivo esto y sale 1. La derivada es positiva, entonces la función es creciente. Pero como es creciente, rápidamente puedo encontrar el rango. Entonces, el rango de la función es esta función evaluada en menos, sale 0, y evaluada en 0 vale 2. Entonces el rango va de 0 a 2. Y un quinto está contenido en ese rango, por lo tanto va a haber un número C. Acá yo derivo y me sale menos 2x. Cuando x es positivo, menos 2x es negativo, es decreciente. Entonces su rango va a estar f de 2, que va a ser de menos 2, y f de 0 va a ser 2, de menos 2 a 2. Entonces un quinto está ahí, también va a haber entonces un número C, ¿no? Eso para no trabajar por gusto, porque ¿qué pasa si yo evalúo en un determinado intervalo y digamos el rango me sale de 2 a 3? Y el f de C me está quedando un quinto no está ahí. Entonces, si ustedes trabajan en ese intervalo, van a ver que no hay solución en dicho intervalo, ¿no? Entonces pueden ayudarse en ese trabajo previo. Si no, de frente trabajamos por separado. Bueno, ahí no está, ¿no? No está. Seguro que no piden los números C, ¿no? Piden el valor promedio. Entonces yo pensé que pedían el número C. Avanzamos. Este es un problema que lo encontré en el libro de Sokowski y lo adapté para esto, ¿no? Dice la temperatura T en un cierto día satisface esa fórmula senoidal, donde T era el número de horas después de la medianoche, 12. Entonces yo defino CAT, la cantidad de horas transcurrido a partir de la medianoche, las 12. Quiere decir que a la 1 de la mañana te vale 1, ¿no? A la 1:30 te vale 1.5. Definimos el tiempo en horas. Y me piden, encuentre la alternativa promedio de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Acá el T vale 6 y acá el T vale el sumo 12, 18. Entonces el T que voy a trabajar va a ser de 6 a 18. Toda función seno es continua en todos los reales. Por lo tanto, en este intervalo también va a ser continuo. Entonces ya justificamos la continuidad de la función. Y como es continua, se aplica el teorema de valor medio. Entonces ya tengo 1 sobre b menos a, b vale 18, a vale 6, la integral de c a 18 de t. Integro esto y es fácil en este caso,
y ya tengo, ¿no? Evalúo y ese es el valor promedio. Acá hay unos problemas de integrales que tienen que ver con el teorema fundamental de cálculo. Primero vamos a ir al teorema, ya he estado usando ese teorema, pero vamos a justificarlo ahora, ¿no? Listo, por acá creo que en la página 38, creo que lo he visto. Acá está, la regla de Barrow, ¿no? Este es el teorema que modificó tremendamente el trabajo de cálculo integral. Entonces el teorema me dice lo siguiente, ¿no? Se conoce como el segundo teorema fundamental de cálculo integral. Este matemático inglés es el que hizo el trabajo, ¿no? Sea f una función, no, Barrow, no recuerdo si es inglés, el que es inglés es Wallis, ¿no? Wallis, que hizo otro trabajo. Sea f una función continua en intervalo cerrado a coma b, y sea f mayúscula una función tal que la derivada de f mayúscula sea f de x. Entonces dice que la integral definida de AB de ft diferencial de t viene a ser esa función antiderivada, esa función f mayúscula, evaluada en el límite superior, menos esa antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Ya? Ojo, yo tengo una integral definida de AB, busco la antiderivada de f minúscula, ya esa integración puede ser cualquier problema que se ha planteado hasta ahora, pueden resolver por recíprocas, por partes, sustitución trigonométrica, una función directa de funciones inversas, o integrales de trigonométricas directas, o algebraicas. La cosa es que ustedes tienen que tomar su antiderivada. Y esa antiderivada se evalúa en el límite superior y se resta la antiderivada del límite inferior. Acá es donde se justifica, yo les decía, si yo tengo este problema y acá pongo ft diferencial de t, me va a salir este número. Si ustedes en vez de t ponen x, la integral de AB de f de x, le va a salir este número. Si pongo w, la integral de AB de f de w diferencial de w, también le sale lo mismo. Si pongo tau, también sale lo mismo. Quiere decir, por eso que los libros dicen algunas veces, que la variable es muda. Mientras ustedes no modifiquen los límites de integración, entonces la integral va a ser única y puede utilizar cualquier variable. Por eso que recuerden cuando se hizo una demostración o dos demostraciones, primero se ponía CAX igual tau menos C, digamos. Se hacía un trabajo y llegamos a una integral así. Y yo le decía, bueno, en esta integral ya no depende de la variable, solamente depende de los límites. Y esto es lo que justifica justamente lo que se hacía. Entonces ya hago en esta última partecita donde vea t, pongo x, a pesar que inicialmente yo escribía x igual tau menos c, o x igual c por tau, ¿no? Entonces esto me indica entonces que la integral depende solamente del inicio y del extremo final. No depende de la letra de integración. Después ustedes van a ver en el curso siguiente otra integral que se llama integral de línea, que entonces cualquier trayectoria que ustedes sigan desde un punto a otro punto es independiente. Es el mismo resultado, ¿no? Entonces vamos a la demostración. Ahora es bastante fácil. Sea f una función continua en AB, entonces f es integrable, ¿no? Eso ya sabemos por la teoría. Y me genero una función g, que es la integral de AB de esa función f de t diferencial de t para todo intervalo a, b, que contiene a x. Ahora voy a derivar esta expresión, g mayúscula. ¿Ya? Ojo, g mayúscula lo estoy definiendo de esta manera. Derivo esto, me sale g', y la derivada de una integral, ya saben ustedes que la derivada de la integral, me queda integrando y evaluar en x. Acá está g' igual f de x. Pero por dato, f' mayúscula es f minúscula. Entonces yo puedo igualar que g' mayúscula es igual a f' mayúscula, ¿no? Entonces ahí
recuerdo uno de los teoremas que ustedes han visto. Si dos funciones tienen igual derivada, esas funciones se diferencian solamente en una constante. Entonces ahí aplico eso y ya digo que g de x es f mayúscula más una constante k. Y se ha definido que g mayúscula es esta integral. Entonces pongo ahí esa integral. Entonces ya pongo, en vez de g de x, pongo la integral que se ha definido. Y eso es f de x más k. Entonces ahora eso se cumple para todo x desde a hasta b. Entonces primero voy a evaluar esta igualdad cuando x vale a. Donde vea x, pongo a. Entonces esto va a ser la integral de a hasta a, de f minúscula de t diferencial de t. Acá me queda f de a más la constante k. Pero la integral en un punto desde a hasta a vale 0. Por lo tanto, acá me queda 0 y acá me queda f de a más k. De ahí despejo entonces el valor de k. Ya encontré que k vale menos f de a. Esto lo reemplazo nuevamente en la expresión 3. Entonces la integral de ab de f de t diferencial de t va a ser f de x más k, pero k vale menos f de a. Ya tengo esa expresión. Y ahora finalmente en esta última relación voy a cambiar, donde vea x voy a poner b. Entonces donde vea x cambio b, entonces va a ser la integral de ab, que es lo que estoy buscando de f de t, y acá me queda f de b menos f de a. Ese es entonces el segundo teorema fundamental de cálculo, que me dice que la integral no depende de la variable de integración, sino depende del extremo inicial y el extremo final de integración. Busco la antiderivada, y esa antiderivada se evalúa en el límite superior y se resta del límite inferior. Los libros, esta diferencia, lo denotan de esta forma. Lo denotan de esta forma. En lugar de poner la diferencia, ponen el f mayúscula, que es la antiderivada, y ponen una barrita vertical, y eso va desde a hasta b. Quiere decir que este f mayúscula le evalúo en b, y le resto f mayúscula evaluada en a. Eso sería entonces el segundo teorema fundamental. Entonces ahí, ya teniendo esto, entonces hago que b sea igual a a, y tengo la integral en un punto, ¿no? Esto sería la integral de a de f minúscula, y esto quedaría entonces f de a menos f de a, que vale 0. Una forma rápida de verificar eso. En el Hasse está otra forma de demostrar esto, con suma superior, suma inferior. Revisen eso, y ahí también demuestra que eso vale 0, ¿no? Pero por otro camino, acá es más rápido con este camino. Acá ya hay varios ejercicios, ¿no? Vamos a ver esto, con ejercicios directos. Hallar y evaluar las siguientes integrales. Entonces la antiderivada de x cuadrado va a ser x cubo sobre 3, y le evalúo de 0 a 3. Es un tercio de 27, en un noveno que haría, ¿no? Acá está. Busco la antiderivada. Entonces ustedes ahora en adelante, de frente buscan la antiderivada, un tercio de x cubo. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1, de 0 a 3, ojo, de 0 a 3, acá hay que corregir, no es de 0 a 1, sino de 0 a 3. Y entonces sale la constante fuera un tercio, y la función x cubo lo evalúo en 3. 3 al cubo, 27. Menos 0 al cubo, 0. 27 entre 3, queda 9, ¿no? Eso sería. Este es un integral que ya lo hemos visto varias veces, y ya usted, esto lo puede llevar a exponente negativo, como está acá, y la derivada de la base es 2x, y ahí multiplico por 2 y divido por 2, ¿no? Entonces ya ustedes tienen eso. Tengo la potencia de una función por la derivada de la base. Entonces, ahí a menos 1 medio le sumo 1, queda 1 medio, queda esto acá a la 1 medio por 2. Con esto de acá, de frente. Ya el que se acuerda, no tienen que darle forma, como esto lo hemos trabajado, ya hasta ahorita lo hemos visto como 8 veces esto, y en un material que les mandé, ahí está resuelto de 4 formas distintas, ¿no? Entonces ya de frente me ponen esta respuesta, ¿y de dónde a dónde? De 0 a 4. Cuando vale 4, 16, 9, 25, raíz cuadrada 5, y cuando vale 0, raíz cuadrada de 9 vale 3, ¿no? Entonces la respuesta vale
2. Acá hay otro problema clásico, valor absoluto de x. Entonces ya saben que el valor absoluto para la zona negativa sale menos x y para la zona positiva sale x. Y el integrando ese problema va desde una zona negativa menos 1 hasta 2. Entonces ustedes tienen que desdoblar esta integral en dos integrales, de menos 1 a 0 y de 0 a 2. Entonces ya tenemos ahí esa integral de menos 1 a 0 más la integral de 2 a 0. En este caso, si ustedes desean, no me ponen todo esto de acá. Acá, dentro de este primer sumando, abajito me ponen entre llaves, dentro de las barritas, me ponen el signo negativo. Ya yo voy a entender que ustedes me están diciendo que en esta zona de trabajo, lo que está dentro del valor absoluto va a ser negativo. Y si es negativo, va a salir menos x. En esta segunda integral también hay un valor absoluto de x. Dentro de las barritas, me ponen una llavecita horizontal y me ponen el signo positivo. Yo cuando lea su práctica, voy a entender que usted me está diciendo que en este intervalo, lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto está por gusto y sale x. Ya está. Entonces, lo que se llama redefinir la función, ¿no? Entonces, ahora integro esto, la integral de menos x es menos 1 medio de x cuadrado igualado de menos 1 a 0. Menos 1 medio de x cuadrado es menos 1 a 0. La otra integral es la misma, solamente cambia de signo, 1 medio de x cuadrado de 0 a 2. Ya ustedes se evalúan y eso sería la respuesta, ¿no? Acá tengo el otro problema. Noten ustedes que tengo una última integral ahí, una última integral que es de menos 3 hasta 3 de esta integral que está acá, ¿no? Ese es el problema 4. Entonces, ya ustedes en un problema similar pueden hacer lo siguiente. Entonces, busco lo que está dentro de las barras, ¿ya? Busco lo que está dentro de las barras. Si quieren, lo tienen así, y ya saben que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Entonces, acá estoy cambiando de signo, tengo esto de acá, y acá factorizo. Esto me queda x por x menos 2. Lo que está acá es sacado fuera esto, y aplico la regla práctica de los signos. Entonces, ese g vale 0 cuando x vale 2 y cuando x vale 0. Pongo 0 y pongo 2. De derecha a izquierda va más, menos, más, ¿no? La regla práctica de los signos. Entonces, ustedes me ilustran esto, ya está. ¿Y de dónde a dónde quiero integrar? Quiero integrar desde menos 3 hasta 3. Eso es lo que quiero integrar. Entonces, acá está la pregunta. Ya ustedes, si quieren, no me ponen esto, pero sí me recuerdan esto de acá. No se olviden que estos signos más, menos, más, es para la expresión que está dentro de las barras, a la cual yo estoy llamando g de x, ¿no? Entonces yo estoy indicando que lo que está dentro, que es el g de x, desde menos infinito a 0, es positivo. El g de x de 0 a 2 es negativo. Y de 2 a infinito es positivo. Pero yo lo centro al problema, que va de menos 3 a 3. Entonces ya pongo acá. Esa integral que me están pidiendo de menos 3 a 3, de valor absoluto, lo desdoblo. De menos 3 a 0, de menos 3 a 0, más de 0 a 2, más de 2 a 3. Y entonces acá yo analizo. De menos 3 a 0, ¿qué me dice acá positivo? Entonces el valor absoluto está por gusto, quito eso y pongo un paréntesis. Ahora, de 0 a 2, me está indicando que lo que está dentro de las barras es negativo. Quito las barras, pero antepongo un signo negativo ahí. Y de 2 a 3, veo un signo positivo. Entonces, quito las barras y pongo un paréntesis. Y ya lo demás es la misma integral repetida 3 veces, ¿no? Los mismos términos. Que ahí están, que solamente cambia de signo. Entonces integro acá x cuadrado sobre 3 menos x cuadrado. Perdón, este es x cubo sobre 3 y acá menos x cuadrado. Ya está. ¿De dónde a dónde? Menos 3 a 0. Acá más por menos menos. Y esta es la misma, copio la misma respuesta acá. Esta integral es la misma, copio lo mismo, sino que se tiene que evaluar en campos diferentes, ¿no? Campos diferentes. Ya está.
Este es un problema que se me ocurrió poner a mí, ¿no? Hace bastante tiempo, máximo entero. Entonces, antes de esto, hay otros problemas resueltos después de el tema que hemos visto, este último problema de valor medio de la temperatura. Si hubiésemos seguido viendo, ahí van a ver más ejercicios de teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Yo les recomiendo que los vean, ¿verdad? Pero rápidamente les voy a indicar esto de acá. Entonces, acá yo tengo que ver cuál es el rango de esta función. ¿Para qué? Para ver cuántos valores enteros toma esta expresión, ¿no? En un determinado campo. Entonces acá la integración va a ser de 0 a 1, y ya no es tan fácil determinar el rango, pero yo puedo derivar, ¿no? Rápidamente, derivo por ahí, y sé más o menos en qué intervalo crece y decrece. Entonces ya sé, dice, de verificar todo eso, sale que la derivada es negativa, entonces es estrictamente creciente. Entonces, si es estrictamente decreciente, su derivada es negativa, entonces el rango de la función, cuando se deriva de 0 a 1, por ser decreciente, su menor valor lo obtiene en 1 y su mayor valor en 0. Y tengo esto de acá, entonces fíjense que el rango de esta función vale esto vale 0,66 y esto 1,25. Entonces yo tengo que separar desde este valor hasta 1, abierto, y de 1 cerrado a este valor. En otras palabras, el máximo entero va a tomar dos valores, ¿no? Entonces ya tengo esa expresión, por ahí hay un poco de trabajo, pero que no es necesario, sino que cuando ustedes tengan la integral, busco ahí, digo acá, es de 0 a 1 de este máximo entero, ¿ya? Ojo, este no es un corchete, sino es máximo entero, ¿ya? Máximo entero. Entonces yo me he dado cuenta que esta expresión, esta fracción, toma dos valores, de 2/3 a 1, a 5 puntos y tanto, hasta 1, un poquito mayor, y desdoblo. Pero yo no sé qué valor es. Entonces pongo de 0 a x sub 0. Yo tengo que encontrar este x sub 0. Cuando esté en esa zona, el máximo entero vale 0. ¿verdad? No se olviden acá, está, fíjense, de 2/3. De 2/3. ¿Dónde está? Ya. Acá está el rango. ¿verdad? Ese g de x, que es la expresión que está dentro del máximo entero, que le llamamos g de x, va de 2/3, 0,66 a 1,25. Ojo, de 0,66 a 1,25. Entonces, cuando yo tomo el máximo entero a ese g de x, va a tomar dos valores enteros. Cuando está en un intervalo de x, y cuando el g de x vaya de 2/3 hasta antes de 1, menor que 1, su máximo entero vale 0. Y cuando estoy mayor o igual que 1 hasta 1,25, su máximo entero vale 1. Pero yo tengo que saber para qué valor de x, ojo, para qué valor de x, llego desde 2/3 a 1. Entonces yo ya hago todo eso. Ya encontré ese valor, ese es el x sub 0. Entonces yo digo, esto lo desdoblo. De 0 a x sub 0, el máximo entero vale 0. Y de x sub 0 a 1,25, ojo, bueno, acá es hasta 1, entonces no era necesario hasta 1,25, hasta 1, ese máximo entero vale 1. Entonces esta integral desaparece y acá me sale, acá le está faltando 1 por dx, así como está 0 por dx, acá 1 por dx, la integración me sale x, y x se evalúa desde x sub 0 hasta 1, entonces 1 menos x sub 0. Y como ya encontré el x sub 0, donde la imagen de g de x vale 1, ¿ya? Ustedes ponen g de x, esa función racional, esto de acá, ¿para qué valor? Esto acá vale 1. De ahí encuentro el x, y el x está saliendo ese numerito que está ahí. Eso sería entonces el máximo entero. ¿ya? Ahí hay otro problema. Estos problemas los vamos a ver más adelante. Estos son típicos que han venido en exámenes, ¿no? Que se han creado acá, no lo van a encontrar en otros libros. Si lo encuentran,
quizá la encuentren en Espinosa, pero ¿qué pasa con Espinosa? Espinosa ha copiado varios problemas que nosotros hemos creado en esta facultad, ¿no? Entonces, justamente cuando estaba enseñando en la UTP este curso, un profesor me dice, Carlos, ¿me puedes ayudar en este problema? No me sale, me dice, estoy largo rato y no me sale. A ver, me digo, ¿cuál es el problema? Y era un problema que yo había creado acá en la facultad. Y que Espinosa, o Figueroa, creo que tiene un montón de libros, lo había puesto como propuesto en su libro, ¿no? Y en realidad era un problema fuerte, ¿no? Entonces acá, lo que ustedes van a hacer, fíjense que acá tengo dos variables. Acá la variable de integración es t, pero tiene la variable x que es de derivación. Entonces acá tienen que aplicar propiedades. O sea, como acá tengo t sobre x, acá si quieren, ustedes pueden poner t sobre x, va a ser un tau. Entonces t va a ser x por tau, manteniendo x como constante. Entonces el diferencial de t va a ser x por diferencial de tau. Y entonces van a tener que cambiar los límites de integración. También pueden hacer lo siguiente. Puedo dividir entre x, esto me queda 0 entre x, me queda 0, x cuadrado entre x me queda x. Si yo divido entre x, que es una constante para el proceso de integración, donde vea t, tengo que multiplicarlo por x. Entonces acá me queda t por x sobre x cuadrado, ya me está quedando t sobre x. Esto lo escribo t sobre x, y esto sería, perdón, multiplico, ¿no? Porque estoy dividiendo acá, esto sería t por x, y acá sería t por x entre x, me queda t por x por f de t, ya está. Y este x con esto me queda divisor x, pasa dividiendo. Pero esto de acá se cambia por t por x, entonces va a ser x diferencial de t. De ahí se va y ya me queda solamente f de t diferencial de t, ¿no? Acá también, fíjense, acá tengo dos variables. Entonces, multiplico por x, me queda 0, multiplico por x, me queda 1, y donde vea t, ahora va a estar dividido entre x. Entonces este t va a estar t sobre x por x, me queda f de t. Y esto también va a estar t sobre x, diferencial de t sobre x va a ser diferencial de t sobre x. Este x se va y ya tengo. Usted revisa y fíjense que sale un problema muy sencillo. Ahí aplica. Esto lo vemos después. Entonces, por ahí hay más problemas después de ese teorema de temperatura de valor medio, no se olviden. Acá hay problemas, fíjense, justo acá hay problema del teorema fundamental. Integre esto, ustedes tienen que ver dónde desde pi cuarta hasta dónde el coseno es positivo, de 0 a pi medio, luego de pi medios a 5 pi sextos, esto viene a ser 300. ¿En qué otra zona? Desde pi medios hasta 3 pi medios, el coseno es negativo, y de 3 pi medios a 5 pi sextos, no, esto sería 150, ¿no? Dos zonas nomás, dos zonas de trabajo. Acá también hay otro problema con máximo entero, ya ustedes manejan bien máximo entero, ya saben que si acá hay x cuadrado como máximo entero, entonces esto tiene que ir dividido de raíz en raíz, de 0 a raíz de 1, de raíz de 1 a raíz de 2, de raíz de 2 a raíz de 3, y de raíz de 3 a raíz de 4. Tienen que particionar eso ahí, ¿no? Eso lo podemos revisar después, ustedes léanlo después cuando le envíe esto, hay varios ejercicios. Ya nos quedamos acá. Este es el problema de la temperatura, y esto ya, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer este trabajo, no me lo va a dejar acá, ¿no? Esto lo ponen como ejemplo, después de la regla de Barro, que hemos hecho el teorema segundo fundamental, y ahí entrarán estos problemitas que corresponden. Esto acá no es valor medio, ¿no? Esto viene a ser ya la regla de Barro, que estará por ese tema de ahí. Para tener un orden, y los que vienen pueden estudiar bien. Nos quedamos acá entonces. Después le envíen este material. Le voy a mandar otros materiales que he hecho a mano el ciclo pasado, de exámenes parciales, unas prácticas que tienen que ver con todo este tema, ¿no? Por la tardecita se lo envío. Hoy día les mandé bastante, traten de ordenar ese material. Nos quedamos acá entonces. Gracias. Gracias, profesor, por la clase. Profe, gracias. Consulta. Buenas tardes. Profe, una consulta. Cualquier cosa escriben ahí en el WhatsApp para yo leer qué es lo que requieren, todas esas cosas, ¿eh?